Queridas hermanas, estamos viviendo momentos difíciles y este tiempo de confinamiento nos impide poder acompañaros en vuestras comunidades. Por eso voy a aprovechar estos medios para poder daros una palabra que os pueda servir para vuestros días de retiro espiritual. Y quiero comenzar con el texto de San Lucas, los discípulos de Emaús. Esto nos va a ayudar a situarnos en lo que es la espiritualidad de la vida consagrada. Dice el texto de Lucas 24, del 13 al 35, que mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús se les acercó y se puso a caminar con ellos. Estos hombres estaban defraudados, se sentían abatidos. Todo lo que Jesús les había prometido, todo se ha venido abajo. Pero a Jesús les interesa, no quiere perderlos. Ellos tienen miedo y se van, huyen de Jerusalén. Y Jesús va a su encuentro. Esto es lo importante, Jesús va al encuentro de estos hombres que se sienten defraudados. Y Jesús comienza a hablarles de la palabra de Dios, empezando desde Moisés, siguió con los profetas y les explicaba las Escrituras. Y Jesús, en ese caminar al lado de los discípulos de Emaús, decide quedarse con ellos y compartir la comida. Cuando está sentado a la mesa con los discípulos, bendijo el pan, lo partió y se los dio. Es en ese momento cuando los discípulos descubren que era Jesús. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese momento Jesús desaparece y ellos con alegría vuelven a Jerusalén. Y vuelven para contar lo que han vivido, la experiencia. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Y contaron a los discípulos en Jerusalén lo que habían vivido y cómo lo reconocieron al partir el pan. Esto es fundamental. Lo reconocieron al partir el pan. Y quiero empezar con esta frase. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que nos pudiéramos preguntar cada uno en esta mañana cómo nos reconocen a nosotros. Es decir, ¿cómo te reconocen a ti? ¿Y en qué nos reconocen? ¿Realmente nuestra vida habla de Dios? ¿Realmente la gente ve en nosotros personas buenas, personas trabajadoras, buenos profesionales? ¿O ve hombres y mujeres de Dios? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? ¿Por qué gestos? ¿Por qué palabras? ¿Por qué miradas? ¿Por qué actitudes o silencios nos reconocen como seguidores de Cristo, como siervos de Dios? ¿Cómo en esta situación que estamos viviendo, en estos momentos de secularización, de pérdida de valores, de pérdida de fe, cómo podemos ser en este momento nosotros signo y testigos de la presencia del reino de Dios? Porque os digo algo, si no somos presencia del reino, nada de esto merece la pena. ¿Qué sentido tiene haber dejado tu vida, tu casa, tu familia? ¿Qué sentido tiene todo esto si no somos testimonios del reino? Porque primero como cristianos y después como personas que hemos hecho una opción concreta, porque cada uno de vosotros, cada una de vosotras ha hecho una opción concreta por Jesucristo y lo ha hecho públicamente. Pero si no somos ese signo hoy
en el mundo que estamos viviendo, en nuestra realidad social en la que nos movemos. Realmente no tiene sentido nada de esto. Por eso yo quiero traeros algo muy importante. A partir de la palabra que hemos escuchado de Lucas, que espero que vosotros podáis reflexionar tranquilamente. Es necesario, queridas hermanas, queridos hermanos, discernir. Yo tengo que discernir mi vocación cada día. Yo tengo que discernir si realmente estoy respondiendo a lo que Dios me ha pedido. Yo tengo que discernir cada día si mi vocación es correcta. Porque puedo estar perdiendo mi tiempo. Y todo esto puede ser todo un autoengaño. Necesito discernir mi vocación para poderme encarnar, para poder vivir mi vocación, mi trabajo, mi servicio a los demás con sentido. Cada uno de nosotros nos hemos comprometido con un proyecto específico, concreto. Un proyecto que es de Dios, pero que tenemos que discernir. ¿Para qué? Para poder testimoniar con nuestras vidas el amor de Dios, ese amor que Dios nos tiene. Dios te ama, pero Dios te ama es una frase. Es decir, es una frase y una frase bonita. Y no basta decirlo. Es decir, Dios me ama. Es necesario que la gente lo vea. No hace falta que tú lo digas, hace falta que la gente lo vea en ti. Que la gente pueda ver en ti cada día la alegría de la vocación. La alegría de estar consagrada a Dios. Y esto es lo importante. Por eso tengo que saber discernir en todo momento si realmente estoy en el camino o me he apartado del camino porque el tiempo, los años, la monotonía, la rutina, nos puede ir llevando poco a poco a dejar ese camino que un día elegimos en libertad. Dice el texto que mientras hablaban y se hacían preguntas, dice que Jesús se puso a caminar con ellos, que entró con ellos y quedó a su lado compartiendo. Jesús intentó con los discípulos de Emaús hacer todo un proyecto de discernimiento para que ellos mismos fueran descubriendo que Cristo seguía vivo, que Cristo no había muerto. Y esto lo hace el Señor contigo. También el Señor se acerca a ti, porque no quiere que te pierdas, no quiere que huyas, no quiere que te escapes de Jerusalén, no. Es verdad que en Jerusalén está la cruz, pero es ahí donde tenemos que estar. Es ahí donde se nos pide en este momento estar. Tenemos que seguir en Jerusalén, no podemos escaparnos, no podemos buscar la comodidad, no podemos buscar la tranquilidad, no podemos buscar el estar bien. Tenemos que ser dóciles a lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Por eso, la espiritualidad hoy día siente una urgencia tremenda. Necesitamos saber conjugar la palabra de Dios con los signos de los tiempos. En este momento tenemos que estar en un constante discernimiento espiritual para que la palabra de Dios esté en coherencia con el momento que estoy viviendo. Yo no puedo estar rezando y hablando de Dios y luego mi vida ir por otro lado. No puede haber una dicotomía. En mi vida tiene que haber una unidad. Y para eso es necesario discernir. El Señor está con nosotros. Él no quiere que se pierda ninguno de los que Él ha llamado. Él no quiere que se pierda.
Y Él va a estar ahí a tu lado intentando en todo momento que recuperes el rumbo, que vuelvas a Jerusalén. Eso ahí. ¿Qué es lo que nos espera en Jerusalén? Los que nos esperan, ellos lo saben. Nos espera la cruz, nos espera el martirio. Pero ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que estar dando la talla. Es nuestra vocación. En este proceso de discernimiento hay un medio que para nosotros es fundamental. La obediencia. Obedecer. Dice el texto que mientras hablaban y se hacían preguntas, les explicó las Escrituras. Los discípulos no estaban entendiendo lo que estaban viviendo en ese momento. Todo se les había venido abajo. Esa imagen de Jesucristo fantástico, ese maestro que hablaba maravillas, se había derrumbado todo. Habían perdido algo fundamental, que es la fe y la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, se acaban las ganas de luchar, se acaban las ganas de vivir, pierde el sentido todo. Me decía no hace mucho una religiosa: padre, he perdido la vocación. He perdido la vocación. Bueno, y si has perdido la vocación, ¿por qué sigues en el convento? Porque tengo miedo. Tengo miedo a la calle. Tengo miedo a empezar una vida nueva. Pero he perdido la esperanza. He perdido la fe. Estoy aquí. Pero no hay alegría en el corazón. Hermanas, la vocación es algo que uno tiene que cuidar cada día. ¿Y sabéis cómo se cuida la vocación? Obedeciendo. Jesús sale a tu encuentro. Jesús nos instruye, Jesús nos ha dejado la palabra de Dios. La palabra de Dios es el encuentro directo y diario con Jesucristo. La palabra de Dios es la que me lleva a entrar en la voluntad de Dios. Obedecer es entrar en la voluntad de Dios. Y la palabra, la misión de la palabra es mostrarme el camino de la voluntad del Padre. Una palabra que siempre te va a invitar a dejarme llevar, a abandonarme. La obediencia es dejar que el Señor conduzca mi vida, aceptando las mediaciones que Él me pone cada día. Obedecer. ¿A quién tengo que obedecer? ¿A la superiora? ¿Al superior? No es eso lo importante. La obediencia es poder obedecer a Dios en todo momento, estar abiertos a la voluntad, y eso me lleva a aceptar las mediaciones que el Señor me pone en el camino. ¿Tengo que obedecer a mi superiora? Pues claro que tengo que obedecer a mi superiora, pero tengo que obedecer a la señora de la limpieza, tengo que obedecer a la viejita que está dando la lata y que ha perdido la cabeza, tengo que obedecer a la señora de la portería, tengo que obedecer a todos. Entrar en la voluntad de Dios es entrar en la obediencia, pero la obediencia no es a la obediencia jerárquica, que también, pero fundamentalmente es esa obediencia que me abre a todos y me permite escuchar a todos. ¿Y por qué no decir sí a todos? Estar siempre dispuesto a decir sí. Jesús está animando a sus discípulos a hacer un proceso de discernimiento, a discernir que realmente se han equivocado al huir,
de Jerusalén. Se han equivocado. A veces nos podemos sentir abatidos, agobiados, perdidos, con poco sentido de la vida. Esta mañana una novicia me estaba contando un poco el momento que estaba viviendo y me hablaba de las dificultades para la oración. Pues me aburro en la oración, me canso, pues soy una mujer muy inquieta, me cuesta obedecer, me cuesta que me digan lo que tengo que hacer. Y dudo que esta sea mi vocación. Yo le decía, muchacha, tranquila, estás en tu mejor momento. Estás luchando. Es la lucha. Es decir, no huyas. Vive el momento. Permanece ahí. Estás sufriendo. Estás luchando, estás combatiendo, estás creciendo, estás madurando. Decías, te estás haciendo una mujer, te estás haciendo una monja, pero permanece ahí, no te escapes. Y esto es lo que Jesús intenta que sus discípulos entiendan. Porque a través del discernimiento descubrimos un espacio de relación con Dios. Pero una relación con Dios que es una experiencia de libertad. Desde el discernimiento yo me siento libre. Yo no me siento condicionado a nada ni a nadie, ni a una orden, ni a unos superiores. Yo no me siento atado a nada ni a nadie. Yo me siento en total libertad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es lo que estoy haciendo. Y eso me hace libre. Pero eso no significa que no tenga que sufrir. Pues claro que tengo que sufrir. Y mucho. Porque aceptar cada día en la realidad, aceptar cada día el tener que obedecer a los demás, el aceptar a las personas tal y como son, cuesta. Pero ese es mi camino. Eso es lo que yo he abrazado. Yo no me puedo quejar de las manías de un hermano. No, es mi hermano y lo tengo que aceptar tal y como es. Porque es lo que yo he abrazado. He decidido vivir en comunidad, con todo lo que supone vivir en comunidad, que me lleva a obedecer siempre, a todos, siempre abierto a las necesidades de cada uno y abierto a la búsqueda de la voluntad de Dios. Porque os digo algo, salirse de la obediencia significa salirse de la voluntad de Dios. Y os aseguro que es lo único que me da pavor. Me da pavor salirme de la voluntad de Dios. Porque salirte de la voluntad de Dios es vivir en tu propia voluntad. Y vivir en la voluntad propia es el caos. Es el sinsentido. Es el vacío. Por eso yo os invito a adentrarnos en esa espiritualidad del abandonarte. Hermana, abandónate. Fíate. Abandonarte en las manos del Señor. A la escucha de lo que Dios te está diciendo. Porque Dios me habla a través de los acontecimientos. Dios me habla a través de las personas con las que me toca vivir. Siempre con la confianza plena en Dios y en ese espíritu que me guía, en ese espíritu que me orienta, que me abre cada día a la obediencia. Pero os digo algo, hermanas, la obediencia, con todo lo importante que es un don de Dios.
un don de Dios. Yo no puedo obedecer a nadie si Dios no me lo concede. La obediencia es un don de Dios, pero como todo don tengo que pedirlo. Por eso vivir en la obediencia, vivir en esa apertura a Dios, vivir en esa apertura a los demás, vivir en ese continuo discernimiento, es fruto de una vida de oración. Si no hay oración, todo esto se cae al suelo. Lo que sustenta nuestra vida y nuestra vocación es la oración. Por eso yo os animo a todos a permanecer abiertos a lo que Dios nos está pidiendo en cada momento. Estar abiertos al discernimiento. Discernir para que no te engañes, para que no te pierdas. En disponibilidad, dentro de esa fidelidad creativa, dentro de esa obediencia activa, para ser, en medio de este mundo, testigos de esa filiación con Dios. Somos hijos de Dios. Tú eres hija o hijo de Dios. Y el Señor te sigue llamando a servirlo y a amarlo en todo momento, a través de nuestro alimento cotidiano, que es la oración. Por tanto, la obediencia consagrada es una aptitud permanente de disponibilidad total a la voluntad de Dios para poder realizar la misión que se nos ha encomendado, sea la que sea. Ay, yo para esto no sirvo. Yo es que no tengo... Calma. No digas no sirvo. No digas no puedo. No digas no me gusta. Déjate llevar. Aprende a dejarte llevar. Lo que tú piensas no es lo que Dios piensa. Y te puede sorprender. Por eso no digas no quiero, no digas no puedo, no digas no sirvo. Ábrete siempre a ese gran misterio que es Dios mismo, que te sigue llamando y que te da su espíritu para que puedas hacer lo que tú jamás habrías pensado hacer. Claro. ¿Quién te puede llevar a perdonar a alguien? Solo el Espíritu Santo. ¿Y puedes perdonar? Pues gracias a Dios sí se puede perdonar. Por la gracia del Espíritu Santo, Él lo puede hacer. Tú posiblemente no lo puedas hacer nunca, pero Dios puede darte el don de perdonar. Esto es importante. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, dejaos ayudar por Jesucristo. Él camina con vosotros. Él se hace el encontradizo. Él te abre las Escrituras para que tú aprendas. Déjate enseñar por el mismo Señor. Yo os recomiendo de verdad que somos muy dados a los libros de espiritualidad, a buscar la última novedad en libros religiosos. Yo os animo al encuentro con la palabra de Dios diaria. Que tu encuentro con el Señor sea a través siempre de la palabra de Dios. Los libros de espiritualidad nos pueden ayudar en un momento determinado, pero que tu crecimiento espiritual no esté fundamentado en los libros espirituales, que son ayudas. Pero evidentemente, lo que realmente tiene que fundamentar nuestra vida, porque ese discernimiento tiene que partir de la palabra de Dios. Ese abandono tiene que ser a partir del encuentro con Cristo mismo, que te habla, que te dice, que te corrige y que te llama siempre a conversión, que es la palabra de Dios. Sigamos adelante. Dice la palabra que se acercó y se puso a caminar con ellos, entró a quedarse con ellos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Darle consejos? No.
Jesús no les dio consejos. Jesús se acercó a compartir el camino. A compartir el camino. Compartir. Hermanas, hermanos, nuestra vocación tiene que estar siempre en esa actitud de compartir con los demás. Dice que Jesús se acercó y recorrió la distancia que les separaba. Nos toca hacer el camino con los demás. Nuestra vida es un camino que no recorremos solos, sino que recorremos con mucha gente. Gente que nos encontramos cada día en el camino, a la que nos toca incorporarlos, acercarnos, vivir ese espíritu de pobreza con los demás. Por eso yo te preguntaría en esta mañana, en este día, ¿a qué distancia estás de los demás? ¿A qué distancia? ¿Realmente eres una persona cercana a los demás? ¿O eres un erizo que no hay quien se acerque a ti? No hay quien se acerque a ti. ¿A qué distancia estás? Nosotros estamos llamados a caminar codo con codo. Es verdad que ahora el virus no nos deja, tenemos que estar a 1,5 metros. Pero el Señor nos invita a estar muy cerca del ser humano. Y estar muy cerca de los problemas del ser humano. Los discípulos lo invitan a Jesús a quedarse con ellos. Y Jesús acepta la invitación. Entró a quedarse con ellos para ayudarles en el camino de la fe. ¿Para qué? Para ayudarles a terminar con las dudas que pudieran tener. Quiso que no solo fueran sus palabras las que iluminaran sus vidas, sino también su presencia. La gente te está esperando a ti. No bastan las palabras. La gente necesita ver los gestos, esos gestos de cercanía, esos gestos de compartir, esos gestos de preocuparte por los sufrimientos de la otra persona. Jesús decide compartir con ellos. Jesús se acerca. Jesús entiende la necesidad en ese momento de los discípulos. Jesús quiere que descubran su error y que descubran que Él sigue con ellos, que todo lo que les anunció no fue una farsa, sino que fue real. Por eso estamos llamados a una espiritualidad que en la vida consagrada nos empuja a vivir desde nuestro voto de pobreza, a una apertura real y efectiva ante el mundo. Nosotros no nos escondemos del mundo, nosotros no huimos del mundo. Nosotros estamos llamados a sembrar la palabra de Dios, a sembrar el amor en medio del mundo de hoy. Mirad, la gente critica nuestra sociedad, la gente critica nuestro momento histórico, la gente está muy cansada de lo que estamos viviendo. Pero yo te digo algo, este momento es tu momento, este momento es el más importante de todos. No estamos en la Edad Media, ni queremos estar en la Edad Media, no estamos en el año 2000, no estamos en el año 2000, estamos ahora, en este año, en este momento histórico concreto, con nuestro virus, con nuestro gobierno, con nuestra política, con un mundo convulso, con un mundo que no sabe hacia dónde va, con un mundo lleno de conflictos, lleno de guerra, lleno de violencia, donde los derechos humanos están desapareciendo, donde el ser humano cada vez vale menos. Pero este es nuestro mundo. Y aquí estamos llamados a sembrar el amor. No nos podemos refugiar en el pasado. ¿Qué nos está pasando en la vida religiosa? Que nos estamos refugiando en el pasado. Nuestras historias, que son buenísimas, hoy 8 siglos de historia que tenemos los carmelitas, Dios mío, 8 siglos de historia. Pues hermanos míos, eso se convierte en una losa inmensa que nos aplasta en muchos momentos. Tenemos que revivir la historia. No podemos vivir de la historia, sino que tenemos que
actualizar esa historia en el momento concreto que estamos viviendo. No podemos seguir viviendo de historia. Tenemos que construir nuestra historia, que es hoy, en este momento, viviendo la realidad actual, cercano al hombre de hoy, con todos los problemas que tenemos, con todos los problemas. Sí. Y tenemos que saber llevar una palabra de aliento, de esperanza al hombre de hoy. Esta es la pobreza, saber compartir lo que tengo con el otro. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Dinero. No tengo ni oro ni plata. Pero lo único que tengo, te lo doy. Lo único que tengo es el amor de Dios. Eso es lo único que tengo, ese es mi tesoro, y eso es lo que puedo compartir contigo, y eso es lo que el mundo de hoy está necesitando. El mundo de hoy no necesita asistentes sociales. El mundo de hoy no necesita grandes enfermeras. El mundo de hoy no necesita grandes maestros. Los tenemos en la vida social, en la vida diaria. Hay grandes profesionales de la educación, de la sanidad, en todos los medios hay grandes profesionales. Pero el mundo de hoy lo que no tiene es el amor de Dios. Y eso no lo puede transmitir esos profesionales. Por eso, hermanos, no nos equivoquemos. Abramos los ojos, estamos discerniendo, hemos dicho que es necesario ahora mismo, en este momento que estamos viviendo, saber discernir. Y tenemos que saber discernir qué es lo que el mundo de hoy nos está pidiendo. Y nos está pidiendo ser auténticos. Y saber dar lo que nuestra vocación puede aportar al mundo de hoy, que es el amor de Dios. Llevar al hombre de hoy el amor. Porque lo que salva no son los proyectos macroeconómicos. Lo que salva es el amor. Por eso la pobreza no es solo una actitud frente a las cosas, no es solamente una cuestión de tener o no tener. La pobreza es sobre todo una manera de ser ante las personas. Poder compartir lo que yo tengo. Lo que tengo. Es poder compartir mi fe. Y os aseguro, hermanos, que esto es lo que tiene necesidad del hombre de hoy. El hombre de hoy necesita que les hablemos de Dios, pero que les hablemos desde la vida, con autenticidad, no literatura, que ya para eso tenemos muchísimo en las redes sociales, mucha literatura, pero lo que no tenemos son testigos y signos de ese amor. ¿Qué nos está pasando en la vida religiosa? Nos estamos quedando solos. Nos estamos quedando solos. Por eso es tan importante discernir. Es que Dios nos sigue llamando. No te equivoques, Dios sigue llamando. Y es que la gente nos responde, es que los jóvenes de hoy nos responden. No te equivoques, los jóvenes siguen respondiendo, pero los jóvenes de hoy piden autenticidad. Autenticidad. Decía un joven no hace mucho, pues para vivir esto lo puedo vivir en mi casa. Pues para esto no tengo yo que dejarlo todo. ¿Lo puedo vivir en mi casa? Pues claro que sí. Es decir, tenemos que ofrecerle al joven de hoy valores auténticos, valores reales, valores que respondan a las necesidades del hombre de hoy, a las realidades de esta sociedad, que es nuestra sociedad y que es la mejor de todas porque no conocemos otra. Esta es nuestra sociedad. Por eso, desde la pobreza podemos vivir la espiritualidad de la encarnación, encarnarnos. Es decir, vivir la pobreza caminando al lado de los más pequeños, caminando con los expropiados, caminando con los explotados, caminando con los desheredados, caminando con los homosexuales,
con las lesbianas, caminando con los drogadictos, caminando con las prostitutas, caminando con el hombre que no tiene fe, caminando con el ludópata, caminando con el presidiario, caminando. Eso es lo que nos toca, caminar, hacer camino con ellos y compartir nuestra vida con ellos, nuestra vida de amor, llevando amor al hombre de hoy. Compartir, hermanos, no la mesa de un gran manjar, sino la mesa del amor. Compartir la mesa del amor con los desheredados de la tierra, con aquellos que no tienen la suerte de vivir en el amor o de haber conocido el amor. Y también, si seguimos en este proceso, la pobreza nos lleva a poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en Dios, que es nuestra verdadera riqueza. ¿Nosotros somos pobres? Pues no, yo no me siento pobre. No tengo cuenta bancaria, no tengo tarjeta de banco, no la tengo, pero tampoco la necesito. Yo no me he sentido pobre nunca, porque me siento muy rico, porque mi riqueza no es la cartilla del banco, mi riqueza está en el amor de Dios y el poderme saber amado por Dios. Ahí está la riqueza. Por eso soy el más rico del mundo. Y tú también eres la más rica. ¿Por qué? Porque tenemos lo que la gente no tiene. Ya quisieran los más ricos del mundo. Cambiar. Un día de su vida por la nuestra. Porque se enamorarían de nuestra vida. Y dejarían todo. Porque nosotros sí hemos descubierto dónde está el tesoro. Jesucristo camina con nosotros y está con nosotros. Y sigue diciendo el texto. Se pusieron en camino y les contaban, cuando volvieron a Jerusalén, contaban lo que les había ocurrido en el camino y cómo lo reconocieron por sus gestos. Y dicen que hay algo que cambió. Venían tristes, iban desolados por el camino, como fracasados, como engañados, y se vuelven a Jerusalén alegres. Algo había ocurrido. ¿Qué es lo que había ocurrido? Se habían encontrado con el resucitado, se habían encontrado con Jesucristo, y cuando te encuentras con Jesucristo hay un cambio. Se abren los ojos a la vida, se abren los ojos a la verdad, se abren los ojos al amor. Regresaron a Jerusalén, al lugar del que huían. Queridos hermanos, cuando tú te encuentras con Jesucristo, te encuentras con el amor. El amor es más fuerte que la muerte. ¿Qué me espera en Jerusalén? La muerte. Pero, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Yo tengo miedo a la muerte? ¿Cómo puedo tener yo miedo a la muerte? La muerte no existe. La muerte no existe. Porque yo he descubierto el amor. Yo he descubierto a Dios. La muerte no existe para el cristiano. Existe la vida. Y la vida en plenitud. La vida eternamente. He descubierto el amor. ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo. ¿Cómo voy a tener miedo? Si he descubierto la esencia del ser, la esencia de lo que es el sentido de la vida, lo he descubierto. Por eso regresan con fuerza, regresan con ímpetu, regresan conscientes de que sus vidas han cambiado y regresan con una actitud. Se van a comprometer, y se van a comprometer
en un amor universal. Han descubierto el amor y se entregan al amor. Se entregan al amor. Y esto es bueno, hermanos, porque regresan llenos de valor. Regresan iluminados por la fuerza de la resurrección, para poder contar a los demás lo que han vivido. Y esto nos lleva a plantearnos algo muy importante en la vida religiosa, que es la castidad. La castidad. Dicen, la gente no cree en la castidad de los religiosos y de las religiosas. La gente no se cree que seamos castos. No se lo creen. Y bueno, la castidad, como la obediencia, o como la pobreza, es un regalo de Dios. Castos no somos. Castos no somos. Pero el Señor nos hace castos. Es un don de Dios que yo tengo que pedir. ¿Qué es lo que permite la castidad? Ese encuentro con Cristo. Ese encuentro que me permite retomar el camino y decir, caramba, mi vida es otra. Mi vida es poder amar. Mi vida es el amor. Y entregarme al amor cada día. Vivir la espiritualidad del compromiso es poder vivir desde esa decisión libre de colaborar en los planes y en los proyectos de Dios, de optar por la justicia y el amor universal. Ya no necesito atarme a ningún amor. Es decir, no entiendo perfectamente la palabra de Dios de este día, cuando dice que Jesús, ¿dónde está mi madre? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra. Es decir, abierto a un amor universal. No vivo esclavo de los amores terrenos. ¿Que los tengo? Pues claro que los tengo. Tengo amores terrenos. Tengo padres, tengo amigos, tengo personas que quiero. Claro que sí. Pero los amo en libertad. No dependo de nadie. Mi amor es para Dios, mi amor es para todos. Puedo compartir ese amor con todo el mundo. En absoluta libertad. Implica poder vivir desde la castidad de un corazón libre de apegos. Libre de apegos. Poder amar sin medida. Sin límites. Yo no puedo poner cortapisas al amor, pero no es un amor que me ata. Cuando yo siento que hay alguien que me ata, no me gusta, porque me hace perder mi libertad. Cuando alguien me ata, ¿eso es egoísmo? Pues no lo sé. Pero yo lo único que quiero es vivir en libertad del amor de Dios. Quiero vivir para Él. Entonces, cuando alguien me roba el amor, yo siento que me aparta de Dios. Y no quiero. Necesito vivir mi castidad. Mi castidad es mi libertad para amar. Mi libertad es poder amar a todos sin medida. Poder amar a mi familia, que los amo de verdad, pero en libertad. En libertad. Por eso yo no entiendo muchas veces las hermanas todo el tiempo apegadas a la familia. No. Yo amo en libertad a mi familia. Yo sé que mi oración diaria por mi familia me mantiene unidos a ellos. Y mi oración hace que ellos estén protegidos y arropados. Mi oración es lo que me mantiene unido a mis seres queridos. Mi oración es lo que me mantiene unido a tantas y tantas personas. Yo no necesito estar diciendo te quiero constantemente. Yo necesito amar constantemente. Constantemente. Como fruto de ese amor de Dios conmigo.
Todo esto implica un olvido de uno mismo. Realmente descubrir al otro como punto central de la vida, el otro. Lo que yo necesito solamente es una cosa: hacer la voluntad de Dios cada día y poder amar. Pero ya no necesito nada para mí. Descubrir en el otro el rostro de Dios. Descubrir en el otro mi vocación, que como decía Teresita, mi vocación es el amor. Y testimoniar esa fuerza del amor de Dios en la fragilidad de mi condición humana. Soy humano, soy un ser humano, que caigo, que tropiezo, pero que me tengo que levantar cada día. Por eso cada día me pongo en las manos de Dios, me abro a la voluntad de Dios. Cada día entro en discernimiento personal. Y cada día tengo que acudir a Dios y pedirle perdón a Dios. Y decirle: Señor, ayúdame hoy a poder vivir en tu voluntad. Y poder abrirme a la reconciliación, poderme acercar al sacramento de la penitencia para recuperar el amor de Dios. Se trata, queridos hermanos, de comprometernos a ese amor radical y universal, desde esa experiencia profunda de alegría y de libertad. Vivir la espiritualidad del compromiso nos invita a vivir la castidad, nuestra castidad, desde el amor entrañable y misericordioso a los demás. Por eso la castidad es un don del Espíritu, pero que lo tengo que pedir cada día. Cada día lo primero que yo hago es: Señor, permíteme hoy vivir en pobreza, vivir en obediencia, vivir en castidad. Permítemelo, Señor, porque yo sé que si Él no me lo permite, yo no lo puedo vivir. Me pongo en sus manos cada día para que Él pueda ayudarme, ayudarme. Decían los discípulos de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Pues claro que sí. Jesús les había ido instruyendo, les había ido hablando. Jesús los había ido enamorando de nuevo. Se habían reencontrado con Él. Y creo de verdad que necesitamos en la vida religiosa descubrir ese ardor del corazón. Necesitamos que nuestro corazón arda de amor de Dios. Necesitamos redescubrir nuestro amor a Dios. Yo no puedo amar a los demás si no hay un profundo amor a Dios. Es el amor de Dios el que me lleva a amar a los demás. No es algo personal, no es algo altruista. Es algo que parte de Dios mismo. Por eso es urgente recuperar ese amor de Dios. Necesitamos que nuestros corazones ardan de fuego, de ese fuego vivo que nos llama a quemar de amor todo lo que hay a nuestro alrededor. Y esta es la invitación que hoy se nos tiene que hacer a la vida consagrada. Enardecer nuestro corazón, porque Jesús ha salido a nuestro encuentro, porque Jesús ha venido a buscarme, porque Jesús ha venido a recuperar lo que se había perdido. Por eso, queridos hermanos, yo os animo a todos y queridas hermanas a que puedan la gente descubrirnos al partir el pan, que la gente pueda ver en nosotros ese rostro amigo de Dios, abriéndonos al amor gratuito, compartiendo nuestro pan. Abrid las puertas, hermanas, abrid las puertas. No cerréis las puertas, no tengáis miedo a que os roben, no que os roben lo que quieran. Abrid las puertas del corazón, las puertas de vuestra casa,
que vuestras casas, vuestras comunidades sean comunidades de puertas abiertas. Siempre con la palabra de Dios en medio, abiertas a lo que Dios nos esté pidiendo, descubriendo en todo momento ese Cristo resucitado que nos ayuda a recuperar la esperanza, la alegría, abiertos a un amor desinteresado, a un amor que se compromete en la vida de los demás, desde nuestra fragilidad. Yo no soy mejor que nadie, no soy mejor que nadie. Soy el más pecador de todos, pero en mi pecado yo siento ese amor de Dios que me sigue llamando. Yo pensaba estos días, si me faltan las manos, ¿qué pasaría si yo me cortaran las manos? Pues yo digo, no me pasaría nada, porque podría seguir predicando. Que me cortan los pies, no pasaría nada. Que los ojos se me nublan, yo podría seguir predicando. Predicar. ¿Y si me cortan la lengua? Pues no sé, hermanos, pero ya me inventaría algo, porque yo sé que el hablar del amor de Dios es lo único que da sentido a mi vida. Y yo os animo a todos a recuperar esa alegría del espíritu, a recuperar ese fuego en el corazón, a recuperar ese deseo de compartir con los demás el amor de Dios como base de nuestra vocación. Que el Señor, que nos ha llamado, nos dé su espíritu y que nosotros sepamos pedirlo cada día a través de nuestra intensa oración. Que el Señor nos bendiga a todos. Hasta siempre, hermanas.